Vamos a dialogar en esta mañana para diagnosticar e indagar un poco más sobre el estado de situación en el que se encuentra el escrutinio ecuatoriano, sobre todo en cuanto a la definición del segundo lugar, es decir, sobre quién pasará a la segunda vuelta, con el doctor Tarquino Orellana. Él fue parte de la Corte Constitucional en Ecuador, fue concejal del Cantón Cuenca y es un experto en derecho constitucional. Igualmente con el abogado David Egas Yerobi, otro experto en derecho constitucional. Vamos a iniciar con el doctor Orellana, quien damos nuevamente la bienvenida, doctor Orellana, en la cadena de polémicas decisiones que ha venido tomando el Consejo Nacional Electoral actual a lo largo de los meses. Lo de la noche de ayer merece una interpretación. Quisiéramos conocer su punto de vista. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad para reflexionar conjuntamente de una situación de malestar, evidentemente, que vive el país frente a la imposibilidad de un Consejo Electoral de imponer, yo diría, su autoridad y de hacerla valer legítimamente. Estamos en un proceso electoral sin proclamación de resultados. Han pasado ya los 10 días de obligación, no hay tampoco una extensión de plazo de lo que conozco para que se haga esa proclamación de resultados, y más bien en el intermedio hay una polémica no resuelta en donde el Consejo Electoral ha sido incapaz de tomar una decisión clara, precisa, y en verdad lo que le toca es seguir adelante con el proceso. Me parece a mí que esta discusión está tomando realmente dimensiones mucho más grandes de las que debía tener. No existe, sino hasta el momento, en términos estrictamente de los hechos que conocemos, la constancia efectiva de que hay una votación, por decirlo así, muy apretada, muy cercana entre los dos candidatos, pero no podemos tampoco poder decir ni sostener que hayan elementos de juicio suficientes para suponer o tener la hipótesis de un fraude electoral. De todas maneras, creo que la demanda ciudadana es una demanda de legitimidad, y esa demanda de legitimidad tiene que ser respondida jurídicamente, en una amplitud de juridicidad constitucional que me parece a mí que el Tribunal, el Consejo Nacional Electoral se encuentra en este momento con dificultades de plantearlas efectivamente, porque el propio Consejo Nacional Electoral en algún momento perdió su autoridad, o digamos que el Consejo Electoral ha estado moviéndose más cerca del protagonismo político, del protagonismo electoral, que de su misión de juez electoral. Creo que por ahí están los problemas. La disputa se vuelve cada vez más en el orden político, diría yo, casi de candidatos protagonizando su propio discurso y sacando ventaja de su discurso en un momento problemático, antes que una discusión que marque yo diría unos territorios de legalidad, un perímetro concreto en el cual se pueda discutir de manera sólida. Creo que ahí los elementos constitucionales y legales un poco más bien han sido dejados de lado, y estamos en un momento de una discusión casi abierta, sin referentes concretos. Damos también la bienvenida al abogado David Egas, quien nos acompaña desde la capital de la República. ¿Cuál es su lectura sobre los sucesos de ayer, la discusión en el Consejo Nacional Electoral y fundamentalmente ese punto que fue descrito como que el informe o la solicitud más bien de Yacu Pérez había quedado en el limbo con la interpretación del informe que se había hecho en el interior del CNE con expertos técnicos y legales? Bueno, precisamente el problema sobre el que surge la problemática que vivimos ahora parte precisamente de las mismas actuaciones que ha tenido el Consejo Nacional Electoral. Esto, ¿por qué se ha producido? Es porque el mismo Consejo no ha dado bajo ninguna circunstancia garantías respecto de la credibilidad de sus propias actuaciones. Todo esto ha levantado las suspicacias que han generado el problema social que estamos viviendo en estos momentos. Si bien existió un acuerdo entre los candidatos ganadores, que no es más que un acuerdo de buena voluntad, pero todo acuerdo siempre está sometido a que éste pueda realizarse dentro de los canales que permite la ley. Y precisamente eso es lo que el informe trata de viabilizar.
Sin embargo, de ello hay que recordar que para que proceda un recuento de las votaciones, tienen que demostrarse las irregularidades respecto de las actas o respecto de las juntas receptoras del voto, cuya reclamación se está solicitando. Entonces tiene que sustentarse bajo motivaciones de carácter jurídico que finalmente las inconsistencias existentes dentro de los actas de escrutinio ameritan el que se abra precisamente la urna o se abra precisamente la junta para que se proceda al reconteo manual de cada uno de estos votos que se encuentran dentro de la misma. Entonces, el problema es que del conocimiento que tengo no se tiene individualizadas cuáles son las actas que deben ser procedentes para este recuento, sino que al contrario se habla de números que son totalmente generales, números que no se encuentran dados por una individualización que impiden la viabilidad técnico-jurídica del reclamo, como se está mencionando. Pero esto va más allá incluso del problema jurídico que es este, sino que es que el Consejo Nacional Electoral no ha dado ninguna garantía de legitimidad de ejercicio, como se dice, de tener una confianza respecto de cómo se ha procedido a realizar el escrutinio y cómo se ha procedido con el cómputo de las actas que se han ido procesando a lo largo de los días. El problema es que esto lleva a que el Consejo tenga que emitir en los próximos días, tiene que ya hacer una proclamación de los resultados, de manera que éstas puedan ser llevados ante la justicia electoral, ante las reclamaciones que la misma ley faculta para los sujetos políticos. Doctor Egas, muy buenos días. Precisamente es importante analizar también este contexto político que lleva a este entrampamiento, además jurídico, un acuerdo en el que además estuvieron presentes los miembros del Consejo Nacional Electoral entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso, pero al parecer es un acuerdo que no contemplaba el asunto y la vía legal que debía seguirse. Y aquí un poco nos preguntamos, los candidatos no conocían este proceso legal, después Guillermo Lasso decide dar un pie atrás, el Consejo Nacional Electoral ahora no encuentra una salida o no da una respuesta a este pedido que además fue por varias horas, que mantuvo además en vilo a los ecuatorianos escuchando qué es lo que iba a suceder. Entonces un poco nos preguntamos también ahí cuál es el trasfondo político de todo este entrampamiento en el que nos encontramos ahora. Pues precisamente ese es el problema del cual se origina esta situación, que tiene como origen las declaraciones equívocas que han dado los distintos miembros de la autoridad electoral al momento en que se dieron los primeros resultados de las elecciones. En primer lugar, nunca debieron emitir estas declaraciones de los conteos rápidos, debido a que el margen de error existente entre las dos candidaturas que lograron el segundo y el tercer lugar se encontraban dentro del margen de error, esto es, menos del 1% de diferencia entre ambas, con lo cual estaba presentándose una inestabilidad de la muestra a presentarse. Desde ahí parte el problema político. En segundo lugar, claro, los actores políticos finalmente lo que buscaban era legitimar su paso a la siguiente ronda electoral, dado que por este problema originado por el mismo Consejo Nacional Electoral se pierde la legitimidad del resultado obtenido con miras a la segunda vuelta electoral, que a la final, para la poca confianza que da la autoridad electoral respecto de las elecciones, levanta una estela de irregularidad, una estela de inclusive de haberse realizado un presunto fraude, que lo que hace es deslegitimar la presencia de quien termina en el segundo lugar dentro de estas elecciones, lo cual le hace partir con una clara desventaja
respecto de quien ha sido el ganador de la contienda en la primera vuelta. Ese es el problema de orden político. Entonces, en búsqueda de una razón de legitimidad más que de legalidad, los candidatos realizaron esta reunión en la cual se llegó a este acuerdo electoral. Sin embargo, considero que dentro de las cuestiones de lo político, este tipo de decisiones debieron también realizarse con la presencia de los otros actores políticos que también están involucrados, porque básicamente por una razón de transparencia y que además la existencia de los votos también es a favor de estos otros sujetos políticos, me refiero a quien haya quedado primero y quien haya quedado en cuarto lugar, también deben ser partícipes de este proceso de recuento. Entonces, esta falta de visualización del momento jurídico con respecto al momento político hace que lo primero quede en cierta forma para los actores políticos, quede relegado en segundo lugar con respecto a lo que es lo político, porque precisamente ellos necesitan una base de legitimidad. El problema es que el Consejo Nacional Electoral dio origen a este cuestionamiento que se ha dado en los actores sociales y precisamente eso es lo que ha llevado a esta situación. El problema es que nunca se hizo una verificación de parte de los sujetos respecto de la viabilidad jurídica de las reclamaciones. Entonces, eso es lo que tiene en este momento al Consejo Nacional Electoral, que por más acuerdo entre las partes políticas que exista, no puede faltar al principio de legalidad, dado que es un ente de la administración pública. Entonces, eso es lo que lo pone en una cierta situación de compromiso y de dificultad para precisamente atender lo que se había básicamente pactado entre estos actores políticos. En el día de ayer algo que quedó claro para quienes somos legos en derecho es que con la no aprobación del informe para reconteo de votos posiblemente se transitará hacia la proclamación de resultados, y es allí en donde hizo énfasis Diana Tamain que entonces y solo entonces Yacu Pérez podrá interponer recursos legales a los resultados provinciales, Yacu Pérez o en realidad cualquier candidato. Y aquí quisiéramos ingresar un informe jurídico un tanto más específico y concreto, doctor Orellana. En la disposición general tercera del Código de la Democracia se expresa lo siguiente: de conformidad con el artículo 138, numeral 1 de la presente ley, las actas emitidas en las juntas receptoras del voto solamente podrán ser impugnadas mientras se realice la audiencia de escrutinios en la respectiva Junta Electoral Territorial. El acta de resultados numéricos notificado por la respectiva Junta Electoral Territorial podrá ser impugnada dentro de las siguientes 48 horas ante el Consejo Nacional Electoral, solamente cuando presente inconsistencias numéricas, y señala adicionalmente la misma regla se aplicará para el escrutinio nacional. Dentro de esta disposición tercera, ¿cómo se encuentran las cosas? ¿Hubo o no este reclamo puesto de manera formal ante las autoridades electorales que abriría las puertas para cualquier tipo de decisión posterior? Me parece muy bien traída la cita jurídica para mostrar un poco cuál es la problemática efectiva en la cual se encuentra el proceso y todos los procesos electorales en el modo como está regulado el procedimiento. Son las juntas las que cuentan los votos. Las juntas son las que levantan las actas. Esas actas son llevadas al nivel provincial y del nivel provincial al nivel nacional. Solamente cuando hay inconsistencias entre estas actas es posible un proceso de revisión más exhaustivo, primero comparativo entre actas y luego en la inexistencia de las actas o cuando estas actas han desaparecido se pueden abrir las urnas. Ese es el concepto. De ahí que también yo creería que es imprescindible plantear el problema no solo en el orden jurídico, sino en el orden material de poder desarrollar un proceso como el que se está discutiendo o creando la expectativa ciudadana de un reconteo general. Esto es prácticamente en el orden material casi imposible. Deberían volver a reunirse todas las juntas para que las juntas, además puestas en duda todas las juntas, esto quisiera decir que todos los
que todas las juntas electorales de los distintos recintos electorales en una ciudad determinada actuaron de manera dolosa, lo cual me parece que es difícil de sostener, de tal manera que un proceso de auditoría, un procedimiento de validación mucho más técnicamente desarrollado pudiese ser necesario y debería ser posible en el marco de construir esta legitimidad que creo que sí necesitamos, porque efectivamente creo que todo lo que estamos reflexionando nos pone en la necesidad de que los ciudadanos, que somos los electores, somos los que estamos reclamando que nuestro voto sea respetado y que ese voto respetado después sea respetado por todos. Y el respeto de todos tiene una autoridad que es el Consejo Nacional Electoral, que es el que debe pronunciar, digámoslo así, la verdad del resultado. Sin verdad del resultado, en realidad estamos con problemas en el orden jurídico, desde luego, en el orden político y en el orden ético de la construcción de una sociedad. Yo, en esta perspectiva, me parece que los planteamientos que han venido haciéndose están no construyendo una posibilidad efectiva de un recuento, como se llama de manera general, o de una revisión, que me parece que es el procedimiento más legítimo, la validación, la convalidación, la puesta en escena de un control que es el que estamos necesitando como una fórmula adecuada. Ahora, doctor Orellana, espero que esté usted a la mano, o tenga a la mano el Código de la Democracia. Pues quisiera referirme al artículo 138, al que había hecho alusión esa disposición general anterior. El artículo 138 señala que la Junta Electoral podrá disponer que se verifique el número de sufragios de una urna en 3 casos. 1, cuando un acto hubiera sido rechazada por el sistema informático de escrutinios por inconsistencia numérica de sus resultados. 2, cuando el acta de escrutinio esté sin las firmas de la o el presidente o el secretario de la Junta Receptora del voto. Y 3, cuando alguno de los sujetos políticos presentare copia del acta de escrutinio o de resumen el resultado suministrado por la Junta Receptora del voto. Entendemos que los 3 casos se han dado y han sido presentados, no sabemos si formalmente o no, por la candidatura de Yacu Pérez. Sobre este tema, coméntenos qué alcances tendría de ser así. Esto afectaría exclusivamente a cada una de las juntas específicas con problemas, o a través de un muestreo, que es lo que se sugería en el informe de ayer, se determina si este es un problema general que puede afectar al resultado a nivel global. Este tipo de interpretaciones sería sumamente valioso como para poder visualizar qué es lo que puede venir en las próximas horas o los próximos días. En el escenario jurídico en el cual nos encontramos en este momento, efectivamente, de lo que tengo entendido, no hay una impugnación, han habido impugnaciones específicas de manera concreta en las juntas al momento del conteo, que podrían llevar de manera inmediata a esta revisión, y en el caso de no procederla, a llevar más adelante el proceso. Sí, pero la revisión individual, exclusivamente de las juntas con problemas, ¿puede derivar a una revisión de carácter más general para un recinto, para una provincia, para el país? En términos estrictos jurídicos, no. El proceso se verifica en cada junta. Cada junta es la que es la responsable del procedimiento desarrollado. A mí me parece que aquí hay varias teorías que no se han manejado apropiadamente y que tampoco existe todavía una teoría concreta de la hipótesis del fraude. La una es, se cometieron fraudes en las juntas. Las juntas o se contó mal o está mal desarrollado el proceso, revisión en cada junta. Y eso es un procedimiento que los propios delegados en el momento mismo del conteo pueden hacer las observaciones. Un siguiente momento es el momento del ingreso de los datos. Y ese momento técnico de ingreso de datos es otro momento que tampoco ha sido, yo diría, todavía tratado suficientemente para que posibilite un análisis de esa circunstancia concreta, porque hay distintos momentos del proceso y me parece a mí que hasta ahora no existe todavía una hipótesis en ninguna de las direcciones. Lo que existe es una duda general
una duda general que también está siendo, yo diría, canalizada políticamente, convertida también en un tema casi de un activismo que se está desarrollando en estos propios momentos, sin que la autoridad electoral ponga las líneas del procedimiento más idóneo. A mí me parece que ahí el problema sobre todo está atravesado por el hecho de que el Consejo Nacional Electoral no está haciendo el procedimiento que le corresponde, no está desarrollando las actividades del modo como son posibles y desde luego debiendo dar una información, esta palabra que un poco tal vez hemos perdido el norte, la veracidad de las acciones. Tener un discurso veraz de parte del Consejo Nacional Electoral. Ese discurso veraz, que es un discurso en el marco de la ley y que no consiste en ponerse a estar posibilitando situaciones que yo diría que jurídica y materialmente son imposibles. Ahora, doctor Orellana, lo que quedaría en este momento respecto de estas dudas que ha expuesto Yacu Pérez Guartambel es que el Consejo Nacional Electoral proclame los resultados y a partir de ahí proceder con algún tipo de impugnación y de reclamo. Lo cual es absolutamente legítimo y así debería procederse, porque no puede impugnar lo que no existe todavía como resultado. No puede impugnar lo que todavía no se ha manifestado de manera concreta como un acontecimiento que puede impugnarse. En este momento no tenemos todavía la proclamación de resultados. El momento en que los resultados se proclamen, yo puedo decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero no puedes no estar de acuerdo antes de que exista un resultado concreto. Eso me parece a mí que también es obligatorio que lo entendamos en el plano jurídico y efectivamente, absolutamente racional. No cabe de ninguna manera impugnar lo que no existe como acontecimiento. Pero nuevamente vamos a esa disposición tercera, doctor Orellana. Allí dice que las actas emitidas por las juntas receptoras del voto solamente podrán ser impugnadas mientras se realice la audiencia de escrutinio en la respectiva Junta Electoral Territorial, y luego señala que la misma regla se aplicará para el escrutinio nacional. Hasta donde tenemos entendido, el Consejo Nacional Electoral se encuentra aún en una dilatada audiencia pública nacional de escrutinios. Entonces, ¿es el momento para impugnar esas actas? Deberían impugnarse de manera concreta, desde luego, porque si nos fijamos bien en la disposición que usted mismo ha leído, el procedimiento de la impugnación va siguiendo una suerte de una línea de conducción. Reviso, cuento los votos, si los votos constan en un acta, si el acta no corresponde con el acta de verificación, se procede a revisar las actas. Si las actas no coinciden, puedo impugnar y abrir la urna. Entonces el procedimiento es también un ascenso obligatorio respecto de los hechos que se verifican, no porque se me ocurre se abra. Creo que ese es el punto un poco de la problemática que estamos discutiendo. Pero lo que sí queda claro es que luego de proclamados los resultados se encuentra ya, hablando jurídicamente, en otro momento. Uh-huh. En otro momento jurídico, desde luego, y en otro procedimiento de impugnación a un nivel más alto. ¿Cuál es su opinión, por otra parte, abogado Egas, sobre este tema? ¿Cómo ve usted los temas que han sido propuestos a su colega el doctor Orellana? ¿Coincide usted con sus respuestas? Básicamente el doctor Tarquino Orellana ha mencionado varias cosas que son muy importantes, y esto es precisamente el hecho de que tienen que validarse de manera concreta circunstancias fácticas que faculten o que obliguen al recuento de una determinada junta receptora del voto, porque precisamente tiene que existir alguno de los supuestos establecidos en el artículo 138 para que pueda procederse a la apertura de la urna. Estos son, que existen es precisamente estas inconsistencias, la falta de las firmas dentro del acta o la inexistencia de estas. Y esto se hace de manera concreta. El actor político tiene que decir, por ejemplo, solicito que se reabra la junta número 50 de la parroquia El Sagrario, por ejemplo, debido a que en esta
no se encuentran las firmas de las personas de la presidenta de la Junta, o debido a que ésta tiene inconsistencias de carácter numérico, o de que no existe el acta. Entonces, de esa manera, la autoridad electoral tiene o cuenta con el sustento para poder realizar la apertura de la urna y precisamente la verificación de los votos. Y esto creo que no está presente dentro del reclamo que ha sido presentado por el determinado actor político para señalar que se reabran en su totalidad las juntas que se encuentran dentro de varias provincias, de 18 provincias, me parece que es lo que, 16 provincias es lo que había dicho el candidato Pérez. Y en este sentido, él tiene que demostrar que en ese total de juntas, que serán que unas 20,000 juntas receptoras del voto, se han producido este tipo de problemáticas que se encuentran en los 3 artículos, en estos 3 numerales del artículo 138. Finalmente, si ya se procede a la proclamación del resultado, el actor tiene la posibilidad de presentar un recurso electoral. Y el recurso electoral debe estar señalado en que no se atendió su pedido en el momento de oportunidad de realizar este recuento, a pesar de que se había demostrado fácticamente que existía una de las circunstancias previstas del artículo 138. También debe ser un acto de que las organizaciones políticas deben tener la responsabilidad de estar presentes en las juntas electorales con sus representantes, al menos en las que tienen la mayor certeza o que pueden darse el mayor problema, para que de esta manera ellos presenten este tipo de reclamaciones al momento en que se realiza el escrutinio. Y cuando precisamente no son atendidas sus peticiones o no existe una voluntad del ente electoral digamos, de primera instancia, por señalarlo, el territorial, para que al Consejo Nacional Electoral se presenten las reclamaciones que corresponden, como la ley lo dispone. Y precisamente estoy de acuerdo con el doctor Orellana en el sentido de que es muy difícil que este tipo de petición tenga una viabilidad en la realidad. La logística es una pesadilla, tendría que hacerse una cuestión que implica una convocatoria de personas y de recursos con los que creo que no se cuenta en este momento. Hay que tener en cuenta que la segunda vuelta electoral es en menos de 2 meses y tiene que ya existir la proclamación de los resultados. Tienen que avanzar también las proclamaciones de los resultados de las elecciones pluripersonales para que preceda precisamente a instalarse la Asamblea Nacional el 14 de mayo del presente año, como lo dispone la Constitución de la República. Entonces hay un tema también práctico que me parece que hace inviable lo que ha sido solicitado por el sujeto político. Y lamentablemente por este tipo de actuaciones equívocas, por esta falta de autoridad que ha demostrado el Consejo Electoral, por esta falta de transparencia, de explicar al sujeto político cuáles son las circunstancias que pueden darse con respecto a la forma en la cual se computan los datos, que precisamente se genera esta situación de desconfianza, lo cual da origen a estas reclamaciones del actor político que en este momento está precisamente demandando de la autoridad este recuento de votación. Ahora, entonces yo concuerdo con el doctor Orellana, quisiéramos nuevamente preguntarle sobre esto y aquí vamos a actuar como abogados del diablo. Antecedemos el tema de que no creemos mucho en las teorías conspiratorias en general, pero pensemos de que hubiese existido intención de fraude, de que se habrían llenado actas en blanco o se habría defraudado de alguna manera, como muchos han especulado, incluso algunos expertos en las redes sociales. Cierto es que no hay crimen perfecto, pero sí pueden haber trampas bastante bien hechas, difíciles de comprobar. A lo que voy, doctor Orellana, es que con todas las dificultades
señaladas, como no haber escaneado ni registrado actas, que esto se ha dado con muchísimas actas en el país, no haberlas dejado con acceso para los actores políticos. Además, ya en las primeras sesiones, en el escrutinio, cuando se incluían las actas con novedades, como se calificaron, se impidió, y estos son testimonios de representantes, en este caso de la candidatura de Yacu Pérez, que las actas cuestionadas sean fotografiadas. La pregunta es, ¿cómo pueden los actores políticos obtener las evidencias que ustedes dos señalan deberían tener en cada una de las actas como para provocar un conteo en detalle? ¿Qué respuesta se puede tener esto? ¿Todo esto abunda o quita también, visto desde otro punto de vista, transparencia al proceso electoral? Definitivamente yo creo que el problema está girando en torno precisamente a este cuestionamiento que con cierta margen de realidad, sobre todo diría provocado por el propio Consejo Nacional Electoral, da pábulo a que tengamos desconfianza de los resultados. Y esta desconfianza, sin embargo, debería estar fundamentada en hechos. Y yo creo que es el problema principal. Este rato estamos en un ámbito absolutamente especulativo. Y creo que en este ámbito absolutamente especulativo necesitamos concreciones. Y debería ser una exigencia a los candidatos que concreten sus reclamaciones. Porque hablar de manera general de que se ha cometido un fraude, de que hay una situación en donde efectivamente han ocurrido situaciones que van a deslegitimar el proceso electoral, necesita ser investigado suficientemente. Pero no se trata solamente de afirmar. Creo que hay que producir una afirmación que tenga consistencia, veracidad y que sea responsable. Yo creo que el que le restemos responsabilidad a las afirmaciones, el que cualquier cosa pueda decirse, el que se diga cualquier cosa y que después no pueda sostenerse, o que se sostengan 3, 4 teorías sobre el fraude al mismo día por las mismas personas, realmente eso es lo que crea la confusión. Efectivamente, como usted bien anota, ¿cómo debería formularse una reclamación? La reclamación solo puede formularse sobre la base de una afirmación que pueda ser verificada. No puedo yo formular una acusación que no tenga bases sobre las cuales puedo, de manera plausible, conseguir un proceso de verificación. Y si existen esos hechos, si existen esos datos, si existen esos elementos, deben presentarse las reclamaciones. Lo demás nos hace daño, efectivamente, y lo demás es absolutamente irresponsable. Creo que en ese marco también es imprescindible hacer que la discusión tenga un cauce, y el cauce jurídico es el cauce de racionalidad, de verificación, de contrastación de la posibilidad efectivamente de disputar algo que se afirma. Creo que en esa línea es imprescindible que nos desenvolvamos en esa exigencia, y es imprescindible sobre todo que el Consejo Nacional Electoral marque la pauta de una conducta veraz sujeta a normas, y de una conducta que pueda ser públicamente sustentada y que no se desenvuelva. Yo creo que el mayor problema en este momento con la sesión del día de ayer es que se dice que no se ha resuelto. Cuando no aceptaron un informe jurídico, lo que hizo es negar una petición. En los hechos se negó la petición y por lo tanto el procedimiento debe seguir su curso Es decir, se debe ir a la proclamación de resultados. Ahora, quisiera también hacer una pregunta a los dos distinguidos abogados. ¿Qué validez tendrían los acuerdos entre los candidatos? Aquellos que se dieron el viernes, o pongamos en la situación hipotética que vuelvan a darse, se reúnen y vuelven a decidir algo entre los dos candidatos. ¿Seguirá siendo el cuello de botella, es decir, aquello que posibilite las cosas, o no lo haga la interpretación jurídica de la ley exclusivamente? Es decir, lo que digan los candidatos tiene que pasar por ese sedazo. Definitivamente, claro, es obligatorio lo que digan los candidatos. Nosotros no podemos ponernos de acuerdo por encima de la ley. La ley es nuestro sistema que organiza nuestras propias conductas. Nuestra conducta no puede contrariar la norma. Creo que los candidatos pueden acordar políticamente la necesidad y la exigencia al Consejo Nacional Electoral de la mayor pulcritud y, por supuesto, de la mayor verificación, revisión
y por lo tanto exposición a la ciudadanía de la validez de los resultados. Creo que esto es una exigencia general que no necesitamos ser candidatos para exigirla al Consejo Electoral. El Consejo Electoral tiene la obligación de demostrarnos que ha obrado bien. Tiene que obrar bien y demostrarlo de ese modo. Yo concuerdo con el doctor Orellana. Precisamente un acuerdo entre actores políticos es precisamente eso, un acuerdo que está dentro del marco de lo político, de lo ético, de lo moral, digamos, de lo que básicamente puede reflejar una necesidad que encuentra la ciudadanía respecto de los resultados presentados. Sin embargo, esto tiene que sustentarse de acuerdo a los cánones y a los límites que establece el ordenamiento jurídico, porque la voluntad de dos particulares no puede presuponer a lo que dispone la voluntad de la ley. Entonces, no hay más límite que aquello. Además de eso, dentro del tema de la legitimidad, el acuerdo es entre dos actores políticos. Tendría que también acordarse con los demás actores políticos que presentaron su participación dentro del proceso, incluyendo el que estuvo primero, para que se podría decir incluso hablando de una cuestión de legitimidad. Pero lo que tiene, inclusive así, ni así, podría realizarse una acción que se encuentre proscrita por la ley o que no se encuentre facultada por la ley. Recordemos también que el derecho electoral es un derecho público, y en el derecho público hay una premisa jurídica fundamental, la cual es que no puede hacerse más allá de lo que la ley dispone, no puede rebasar la autoridad el límite de las competencias, atribuciones y de los procedimientos que la ley ha dispuesto para el ejercicio de una potestad. Entonces, los acuerdos están bien dentro del marco de lo político, de lo moral, pero tienen que estar también sustentados dentro del marco de lo jurídico. Quisiera culminar con una pregunta para usted, doctora Orellana. No conocemos en detalle al abogado Egas, por eso no le planteamos a él esta pregunta, pero usted sí. Usted es activista, se pertenece y se ha pertenecido a distintos colectivos y sabe del poder de las calles. ¿Qué se puede lograr a través de la protesta popular? ¿Qué podría lograr Yacu Pérez y los sectores indígenas que están viendo esto como una alternativa, una respuesta a su inconformidad, que hasta el momento se ha basado en conjeturas, temas como que no puede la votación por Yacu Pérez ser tan diferente a la votación por los asambleístas en distintos sitios del país, pero que también han presentado evidencias parciales? ¿Qué puede lograr la protesta popular? Mire, yo creo que la voluntad popular no es la voluntad de un partido político. La voluntad popular no es la voluntad de un candidato. La voluntad popular es algo que necesitamos construirla entre todos. Yo quisiera ser muy crítico respecto de lo que está ocurriendo, porque en verdad creo que la protesta social es una protesta siempre legítima cuando surge de un momento en donde las propias condiciones marcan la posibilidad y la eventualidad de la protesta. Yo no creo en la protesta como una fórmula de chantaje, y menos creería que la protesta en este momento se legitima en función de un partido político. Las protestas y las reivindicaciones sociales son de carácter general, y creo que las reivindicaciones de carácter general que nos unan a los ciudadanos son legítimas. Yo me temo que este juego un poco de presionar con las calles para que el Consejo Electoral tome decisiones o marque rutas problemáticas en el orden jurídico pueden causar mayor confusión y mayor problemática de la que ya tenemos. Me parece a mí que en esa línea el Consejo Nacional Electoral deberá desenvolverse con la mayor cautela y con la mayor rigurosidad, porque solo en esa rigurosidad podrá efectivamente demostrar la validez de sus actuaciones. Y lo demás, creo que los actores políticos son libres de desenvolverse como responsables de sus actos. Y creo que es una responsabilidad que los propios ciudadanos estamos juzgando y pendientes de lo que ocurre. Si algo quiere añadir como conclusión, abogado Egas, bienvenido. Pues precisamente, bueno, si bien yo no he trabajado en cuanto a movimientos sociales, yo soy más bien un perfil técnico, académico, yo más me he dedicado al ejercicio de la profesión y a la academia.
Y precisamente yo creo que la protesta social siempre tiene que enfocar una reivindicación que tiene que también estar fundamentada en los cánones de lo que está dado por la civilidad. No puede emplearse la protesta como un mecanismo de chantaje, ni tampoco como un mecanismo para propender a la arbitrariedad. De hecho, lo que debe buscar siempre la protesta es el ejercicio de los derechos y también el respeto también a la otredad existente dentro de los elementos sociales. Yo creo que todas las personas estamos o contamos con el derecho a manifestarnos, pero debe esto efectuarse dentro de los límites que lo que permite la normativa y también en este caso el sentido común, dadas las circunstancias de dificultades que presentamos con esta emergencia sanitaria que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, yo creo que deben los actores que tienen esta dirección de los colectivos sociales ser muy responsables, incluso en el hecho de no exponer a los integrantes de sus colectivos para evitar los contagios, evitar situaciones que pongan en peligro la integridad de los ciudadanos. Hay que tomar en cuenta así el contexto que nosotros estamos viviendo y claro, no está de más que siempre que sean reclamos legítimos, reclamos que estén sustentados, que estos se realicen en virtud de lo que dispone el ordenamiento. Bien, queremos agradecerle a los dos distinguidos abogados, ambos constitucionalistas, al doctor Tarquino Orellana aquí en la ciudad de Cuenca y al abogado David Egas Yerobi en la capital de la República. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es